Entonces ya revisamos los mecanismos de tolerancia en los linfocitos T. De hecho, los mejor descritos y los que en los linfocitos T. A final de cuentas, los linfocitos B dependen de que haya un fallo en la tolerancia de los linfocitos T para que eventualmente se puedan generar autoanticuerpos, que se van a generar, pero van a ser más una consecuencia de lo que sucedió con los linfocitos T. Los mecanismos de tolerancia en los linfocitos T son más particulares, son más este, específicos, más particulares, más especiales para poder desarrollarlo, la tolerancia, poder prevenir una autoinmunidad. Sin embargo, los linfocitos B también tienen sus mecanismos de tolerancia, tanto central como periférica. Sin embargo, los mecanismos de tolerancia central en los linfocitos B no están muy bien descritos. ¿Qué es lo que puede suceder en médula ósea a los linfocitos B? Espérame tantito. ¿Qué es lo que le puede suceder a ósea a los linfocitos B? Bueno, pues si en la médula ósea los linfocitos inmaduros reconocen antígenos propios con alta afinidad, les pueden suceder a los linfocitos B. Les pueden suceder tres posibles mecanismos para la inducción de la tolerancia. Cabe destacar que en médula ósea la cantidad de antígenos a las que un linfocito B se pueda presentar es un tanto limitada. No sucede el mismo mecanismo que como sucedía en el timo con los linfocitos T, que el timo, las células MTEC, eran responsables de poder expresar antígenos propios, antígenos restringidos a tejido, y así poder poner a prueba el TCR de un linfocito T. Aquí, pues en médula ósea no sucede ese mecanismo. En médula ósea está un poquito más restringido. La tolerancia o la presentación de posibles antígenos a un linfocito B son principalmente antígenos timo independientes, en los cuales pues se va a depender obviamente de que sean antígenos con múltiples subunidades, antígenos polisacáridos, antígenos lipídicos. ¿Qué mecanismos le puede suceder a un linfocito B? Primero puede suceder lo que se conoce como edición de receptor. Si el linfocito B inmaduro reconoce un antígeno propio que se presente en altas concentraciones en médula ósea, esos antígenos van a ser principalmente antígenos polisacáridos, antígenos lipídicos, que van a tener una forma multivalente. Esto va a ocasionar que los receptores de ese linfocito B, sus BCRs, se entrecrucen, varios de ellos, y se van a enviar una señal hacia el linfocito B porque todavía es inmaduro, todavía no ha salido de la médula ósea. Se va a mandar una señal hacia el núcleo de este linfocito B inmaduro, y en el núcleo de ese linfocito B maduro se va a activar la presencia otra vez de los genes RAG1 y RAG2. RAG1 y RAG2 eran los genes que tenían que ver con el procesamiento BDJ, la recombinación de las cadenas pesadas y de las cadenas ligeras, de los locus de cadenas pesadas y cadenas ligeras, que eran los que codificaban las regiones variables BDJ. Las regiones variables tanto de cadena pesada como de cadena ligera. Esta nueva ronda de recombinación BDJ depende déjame se los dibujo, de que una vez de que haya sucedido un primer proceso de recombinación, en un primer proceso de recombinación está un segmento D, está un segmento en la cadena pesada, un segmento V, D y otro segmento J. Ese nuevo proceso de recombinación depende de que hayan quedado segmentos J disponibles para poder realizar la recombinación. ¿Sale? Acuérdense que cuando se sucede la recombinación se selecciona un segmento V y luego un segmento J primero. Si el segmento J de los que se encuentran ahí fue el último en seleccionarse durante la primera ronda de recombinación, pues ya no va a haber otra posibilidad para poder seleccionar en una nueva ronda de recombinación. En el segmento de B, V, que es el primero, también sucede lo mismo. Si hay otros segmentos disponibles V luego de la primera ronda de recombinación, estos también se van a cambiar. El que nunca se va a cambiar es el segmento de diversidad para las cadenas pesadas. Para las cadenas ligeras
sí se puede cambiar segmentos V y segmentos J siempre y cuando igual hayan quedado disponibles algunos, siempre y cuando no se haya seleccionado primero el segmento D, el primer segmento D y el último segmento J. Ahí sí ya no hay, y durante la recombinación se eliminó todo lo del medio y no hay manera de seleccionar un nuevo segmento. Entonces, con esta nueva ronda de recombinación se puede cambiar la especificidad de la región V, la región variable, tanto de las cadenas pesadas como de las cadenas ligeras. Eso va a dar como consecuencia que se cambie la especificidad, así como se lo tiene aquí puesto en la imagen. Este receptor BCR tiene una forma cuadrada, se puede cambiar en una nueva ronda de recombinación hacia un segmento V que tiene esta forma como quebradita, triangular. Otra cosa que puede sucederle es un proceso de eliminación. Si el proceso de edición fracasa o si el proceso de edición genera inestabilidad cromosómica por la alta actividad de RAC1 y RAC2, lo que se va a desencadenar en ese linfocito B es un mecanismo de apoptosis. Se sabe que es un mecanismo de apoptosis intrínseca, pero no se sabe qué es exactamente lo que va a desencadenar ese mecanismo de apoptosis. Se cree que justamente es lo que les acabo de mencionar, una inestabilidad cromosómica. ¿Por qué? Porque mientras más estimulación haya de un linfocito B inmaduro de su BCR, más actividad va a haber de los genes RAC1 y RAC2. Los genes RAC1 y RAC2, bueno, las proteínas RAC1 y RAC2 reconocen ciertas secuencias homólogas entre los segmentos V y los segmentos J para poder realizar el proceso de recombinación. Sin embargo, cuando hay mucha estimulación y hay más cantidad de gen de RAC1 y RAC2 para realizar esa recombinación, se puede perder esa especificidad, lo que trae como consecuencia que RAC1 y RAC2 comienzan a generar inestabilidad cromosómica. ¿A qué me refiero con inestabilidad cromosómica? Que haya procesos de recombinación no específicos. Eso va a dar como consecuencia que los genes importantes dentro del metabolismo, de la sobrevivencia de este linfocito B se puedan inactivar, se puedan entrecruzar unos con otros, y eso va a dar como consecuencia la activación de una apoptosis. Sin embargo, no hay un mecanismo todavía claro. Habría que ver en los libros nuevos o en reportes a ver qué se tiene descrito. También, dentro de la tolerancia central de los linfocitos B, vamos a ver un proceso de anergia. Este proceso de anergia, si el linfocito B en desarrollo reconoce antígenos propios con un antígeno, con un receptor BCR de baja afinidad, las células van a perder la capacidad de respuesta y pueden salir de la médula ósea en un estado refractario. Este estado refractario tiene que ver con una incapacidad de producir receptores BCR en su superficie. Se disminuye la presencia de receptores BCR en su superficie y este linfocito B queda totalmente inactivado. Ahorita les voy a presentar el mecanismo más o menos con la tolerancia periférica. Para la tolerancia periférica de los linfocitos B, va a suceder un mecanismo de inactivación que se parece mucho a lo que sucede con la anergia de los linfocitos T. Los linfocitos B, una vez que salen, que son maduros y pueden reconocer antígenos propios, se pueden localizar en tejidos periféricos en ausencia de linfocitos T cooperadores. Gracias a esta ausencia de linfocitos T cooperadores se puede perder su capacidad de función o bien morir por apoptosis. Los linfocitos B en la periferia pueden entrar en un proceso muy parecido a la anergia. Este proceso tiene que ver con la ausencia de una coestimulación. Generalmente la estimulación de un BCR por un antígeno multimérico, multivalente, puede favorecer al entrecruzamiento de los receptores BCR, la activación de las cadenas alfa y beta, sus motivos ITAM. Eso da como consecuencia que se active un complejo muy grande de señalización que se le llama señalosoma. Ese señalosoma tiene que ver obviamente con procesos de fosforilación, y esos procesos de fosforilación me van a dar como consecuencia que se activen 3 factores de transcripción: NFAT, NF-κB y AP1, y estos 3 juntos son los que favorecen que un linfocito B
pueda comenzar la secreción de anticuerpos que ya no se van a encontrar anclados a la membrana, que van a ser anticuerpos pentaméricos IgM, para poder actuar frente al patógeno. Sin embargo, hay una serie de receptores que no tienen motivos ITAM, tienen motivos ITIM. Un receptor muy importante dentro de los linfocitos B es el CD22. CD22 es una molécula que tiene dominios de lectina, tipo lectina. Un dominio tipo lectina es una región de una proteína que tiene la capacidad de reconocer polisacáridos, carbohidratos en general. Bueno, este CD22 puede reconocer carbohidratos propios, residuos de polisacáridos propios, proteínas, glicoproteínas, siempre y cuando tengan carbohidratos, carbohidratos de superficie, carbohidratos polisacáridos propios. Una vez que reconoce esos carbohidratos, esos polisacáridos propios, este CD22 activa sus motivos ITIM y esos motivos ITIM activan a una tirosina fosfatasa SHP1. Esta tirosina fosfatasa SHP1 tiene las funciones de desfosforilar todo el complejo de señalización que se haya activado por las cadenas Ig-alfa e Ig-beta del BCR. Una vez que sucede la desfosforilación, se bloquea el resto de la ruta de activación para impedir la activación de los factores de transcripción NFAT, NF-κB y AP1. Este receptor CD22 es muy importante, por ejemplo, en los bebés. ¿Por qué? Los bebés, pues obviamente tienen un sistema inmune, los recién nacidos tienen un sistema inmune todavía que no sabe reaccionar tiene que aprender a reaccionar frente a antígenos propios, tiene que aprender a regular sus mecanismos de activación e inflamación. Dentro de los muchos mecanismos de regulación que presentan las respuestas inmunes, justamente CD22 es muy importante para los bebés. ¿Por qué? Un bebé que es alimentado con leche materna, la leche materna tiene una gran cantidad de carbohidratos, de complejos carbohidratos de naturaleza humana, obviamente. Esos complejos polisacáridos de naturaleza humana son muy importantes para estar activando CD22. De esa manera, los carbohidratos de la leche materna pueden estar activando CD22 y controlando la hiperactividad de posibles linfocitos B que se puedan encontrar en las capas submucosas del tracto digestivo, por ejemplo. Mientras haya carbohidratos humanos por la ingestión de leche materna, este es un posible mecanismo por el cual se va a regular las respuestas inmunológicas dentro de los bebés para que no sean hiperreactivos. Otro receptor muy similar a CD22 son los Siglec. Son proteínas también con dominios de lectina, pues la LEC. Son proteínas con residuos también de lectina que tienen la misma naturaleza. Tener motivos ITIM que van a activar tirosinas fosfatasas SHP1 que bloquean la señalización del BCR. En cuanto a los linfocitos B, los mecanismos de tolerancia es todo lo que vamos a estar revisando. Ya nada más para terminar, vamos a ver un poquito lo que consiste la autoinmunidad. La autoinmunidad se debe a un fallo, tanto en un mecanismo de tolerancia central o en un mecanismo de tolerancia periférica. Generalmente se tiene estipulado que si sucede una falla en la tolerancia central, lo más frecuente es que se pueda desarrollar una inmunidad sistémica. Sin embargo, si falla la tolerancia periférica o un mecanismo de tolerancia periférica, lo que se puede dar es un proceso de autoinmunidad específica de tejido. Por ejemplo, en el lupus eritematoso, que es una enfermedad autoinmune, al ser sistémico, se puede dar por un fallo de tolerancia central de linfocitos T. La diabetes tipo 1, al ser un mecanismo de eliminación o ser un mecanismo de autoinmunidad en la cual linfocitos T citotóxicos pueden estar atacando o favoreciendo la destrucción de células beta de los islotes pancreáticos, como es muy específica de tejido,
Ahí lo que se da es un mecanismo de fallo en la tolerancia periférica, en particular de los linfocitos B reguladores. Entonces, generalmente se considera así. Un fallo en la tolerancia central puede dar como resultado una autoinmunidad sistémica. Un fallo de tolerancia periférica puede dar como resultado una inmunidad específica de tejido, autoinmunidad específica de tejido. ¿Qué factores pueden contribuir a que se desarrolle la autoinmunidad, además de los fallos de algún fallo en los mecanismos de tolerancia? Pues hay factores genéticos. Todos estos son factores. No significa que si tienen uno de estos, vayan a desarrollar autoinmunidad. Es la conjunción de todos estos factores los que eventualmente van a favorecer a que se desarrolle un proceso de autoinmunidad. Factores genéticos, se sabe que diferentes haplotipos, es decir, diferentes grupos de HLA, pueden estar muy asociados al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Y hay varios ejemplos. HLA-DR5, HLA-DR1, HLA-DR4, DR5 para tiroiditis de Hashimoto, DR1 y DR4 para artritis reumatoide. Para estos casos se puede presentar, hay un incremento en las probabilidades de sufrir un proceso de autoinmunidad. Sin embargo, eso no significa que personas con este tipo de HLAs vayan a desarrollar una autoinmunidad. Hay otros factores que también están en juego. Las infecciones frecuentes y crónicas también son procesos que pueden favorecer una autoinmunidad. Hay un mecanismo que ahorita les voy a describir más adelante, que se le llama mimetismo molecular. En este mecanismo de mimetismo molecular, antígenos de patógenos se pueden parecer o tienen un parecido muy grande estructuralmente con algunos antígenos propios. Eso puede suceder, por ejemplo, con las infecciones con Klebsiella, con Campylobacter jejuni, en la cual se van a generar anticuerpos cruzados contra HLA-B27, un HLA de tipo 1, de la clase 1. Ahí puede generarse una reacción cruzada entre antígenos de Klebsiella, Campylobacter, con HLA-B7, se generan anticuerpos contra Klebsiella, pero sucede que esos anticuerpos, esa reacción cruzada, también va a afectar células con HLA-B27, es decir, pues, todas las células, porque es HLA de tipo 1. Esto puede favorecer a que se desarrolle espondilitis anquilosante y el síndrome de Guillain-Barré. Lesiones tisulares frecuentes también van a favorecer a que se estén desarrollando procesos inflamatorios de autoinmunidad. Lesiones tisulares van a generar lo que se conoce como inflamaciones estériles, en las cuales un proceso inflamatorio se va a estar presentando en ausencia de un patógeno. ¿Qué es lo que va a pasar con las lesiones recurrentes? Se van a estar liberando DAMPs. Esta liberación de DAMPs va a generar un proceso de inflamación crónica. No sé si sea exactamente el ejemplo, pero siempre me acuerdo de eso y nunca lo he visto como tal que esté asociado, pero el tronarse los dedos de los huesos de los dedos, las articulaciones, tronarse los dedos, puede estar llevando eventualmente a que se estén liberando muchos DAMPs, porque al final de cuentas se está rasgando un poco la articulación. Esas lesiones recurrentes pueden estar logrando que se generen inflamaciones crónicas recurrentes, estériles, que pueden favorecer a la liberación de DAMPs, y eventualmente esos DAMPs se pueden procesar y generar una hiperreactividad y el desarrollo de un proceso autoinmune. Dentro de los mecanismos de que activan los procesos inflamatorios y que pueden desarrollar un proceso autoinmune, hay dos muy importantes. Uno que se le conoce como activación por vecindad y otro que se le conoce, que les acabo de mencionar, como mimetismo molecular. ¿Qué pasa en la activación de por vecindad? Cuando existe tolerancia a autoantígenos, pues los mecanismos de tolerancia pueden llevar, por ejemplo, a la inactivación enérgica de un linfocito T. Sin embargo, infecciones crónicas pueden dar lugar a que se estén activando constantemente células dendríticas, células presentadoras de antígeno, que van a estar expresando coestimuladores y que van a estar expresando citocinas que van a favorecer a la activación de un linfocito T. ¿Sale? Pero ese linfocito T puede ser un linfocito T específico
en ganglios linfáticos puede ser un linfocito T específico para el microorganismo, o bien puede ser un linfocito T que haya escapado de un mecanismo de tolerancia central y que se haya salido de timo, se haya alojado en el ganglio linfático, y con esa estimulación constante de esas células dendríticas, ese linfocito T autorreactivo pueda sufrir una reactivación. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio está liberando DAMPs, hay células dendríticas estimuladas por un microorganismo, se están produciendo citocinas, se están produciendo moléculas coestimuladoras, se pueden estar procesando esos DAMPs, hay un linfocito T autorreactivo por ahí en el ganglio, todo está puesto para que este linfocito T autorreactivo pueda activarse, reconocer un antígeno propio e inducir un mecanismo por el cual se pueda estar destruyendo células propias, células que están portando el antígeno propio. Las infecciones en tejidos dan lugar a la activación de células presentadoras de antígenos tisulares que van a expresar coestimuladores y secretar citocinas activadoras del linfocito T, entre ellos los linfocitos T no específicos del microorganismo, que pueden ser linfocitos T autorreactivos. Los TLRs de las células dendríticas inducen la producción de citocinas activadoras de linfocitos y en linfocitos B autorreactivos a la producción de autoanticuerpos. ¿Sale? Entonces, este es un mecanismo de activación por vecindad, donde la presencia de un microorganismo y la presencia de células T autorreactivas que hayan escapado de los mecanismos de tolerancia central pueden favorecer un proceso de autoinmunidad. El otro mecanismo es el mimetismo molecular, ya les platiqué, es un mecanismo en el cual antígenos propios se parecen estructuralmente a antígenos del microorganismo. Los agentes infecciosos pueden contener antígenos que muestran reactividad cruzada con los antígenos propios, de manera que las respuestas inmunitarias a los microorganismos puede dar lugar a reacciones contra antígenos propios. Entonces hay un parecido estructural entre los antígenos de un microorganismo que están siendo procesados por una célula dendrítica con los antígenos propios que se pueden encontrar en las células del sistema. Un ejemplo de eso, además de los anteriores que les mencioné, es lo que pasa con Streptococcus pyogenes. Estos Streptococcus pyogenes tienen un antígeno al cual se generan anticuerpos antistreptocócicos, ¿sale? Esos anticuerpos antiestreptococos dirigidos contra antígenos del estreptococo pueden reaccionar de manera cruzada con proteínas del miocardio, ¿sale? Y esos anticuerpos pueden generar una miocarditis. Estos anticuerpos son los llamados antistreptolicinas. Una antiestreptolicina es un anticuerpo dirigido contra un antígeno del estreptococo piógenes. El problema con esas antiestreptolicinas es que también pueden atacar tejido del miocardio y generar una miocarditis y producir un proceso inflamatorio como autoinmunidad. La autoinmunidad tiene tres características que le permiten poder estar activándose constantemente. Una vez que se genera un proceso de autoinmunidad, va a ser un proceso crónico que va a estar continuamente desarrollándose por el daño al tejido. Bueno, ¿qué características contienen las enfermedades autoinmunes? Tienen las enfermedades autoinmunes. Primero puede ser sistémica o local. Y lo que les mencionaba hace ratito, el lupus eritematoso es sistémico, los complejos nucleoproteínas y anticuerpos van a circular de forma sistémica. Una de las características del lupus eritematoso sistémico es el desarrollo de autoanticuerpos que reconocen nucleoproteínas. Nucleoproteínas son proteínas que se encuentran asociadas a DNA, por ejemplo, proteínas histonas. Cuando existe un daño constante de un tejido, se pueden liberar histonas que pueden funcionar como antígenos para esos anticuerpos dirigidos contra esas histonas, de manera que se van a formar complejos entre anticuerpos, autoanticuerpos e histonas, nucleoproteínas. Esos van a estar circulando de forma periférica. Esos anticuerpos pueden estarse depositando, creo que se los platico más adelante, pero estos anticuerpos se pueden estar depositando, por ejemplo, en pequeños vasos sanguíneos, y donde haya un complejo antígeno-anticuerpo, se puede estar activando, por ejemplo, el complemento, o se puede estar activando, por ejemplo, células fagocíticas
que quieren destruir ese complejo antígeno-anticuerpo. Si se depositan esos complejos antígeno-anticuerpo en pequeños vasos sanguíneos, por ejemplo, a nivel de la cara, lo que se va a generar es una destrucción de esos pequeños vasos sanguíneos y generar pequeños derrames que van a dar la marca característica de los pacientes con lupus. Ahorita se los platico. Eso. Las respuestas de linfocitos T contra antígenos propios pueden llevar a una distribución tisular restringida, por ejemplo, lo que sucede con la diabetes tipo 1 o con la esclerosis múltiple, donde la respuesta autoinmune está más localizada hacia un tejido, por ejemplo, en diabetes tipo 1, a las células beta, en esclerosis múltiple, pues a terminales nerviosas motoras. Entonces tenemos dos ejemplos, un ejemplo sistémico, lupus eritematoso sistémico, dos ejemplos de una autoinmunidad local, diabetes y esclerosis. En el ejemplo de la autoinmunidad sistémica se da por un fallo en la tolerancia central. En los ejemplos de autoinmunidad local se da por defectos en la tolerancia periférica. Para la autoinmunidad van a ser varios los mecanismos que van a estar generando lesiones tisulares. Una vez que sucede una reacción antígeno-anticuerpo, una vez que está reconociéndose un antígeno propio como extraño, ¿qué es lo que va a dañar a los tejidos? Bueno, pues se van a estar generando autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos pueden estar reconociendo un antígeno propio y favorecer que un mecanismo se esté desencadenando, un mecanismo, por ejemplo, de complemento, que va a favorecer a la destrucción de la célula por el reconocimiento de ese autoanticuerpo a un antígeno propio. Se van a estar formando inmunocomplejos. Los inmunocomplejos, si se están formando de manera sistémica en torrente sanguíneo, eventualmente se tienen que depositar en algún lugar. Si esos inmunocomplejos se depositan en pequeños vasos sanguíneos, en tejido conectivo, por ejemplo en la cara, pues se va a generar un daño de esos vasos sanguíneos. Si esos inmunocomplejos se están depositando a nivel del glomérulo, pues se va a estar activando el complemento a nivel de glomérulo y se va a estar generando un daño renal. Linfocitos T autorreactivos van a poder estar reaccionando, por ejemplo, se pueden estar formando linfocitos T citotóxicos con un TCR altamente reactivo, con una alta afinidad hacia un antígeno propio de células beta, y esos linfocitos T autorreactivos, por ejemplo, citotóxicos, por ejemplo, CD4, van a comenzar a producir sus efectos. Si son citotóxicos, van a destruir la célula que está presentando el antígeno propio. Si son cooperadores, van a estar liberando citocinas inflamatorias en un lugar donde no existe un patógeno. Las enfermedades autoinmunes suelen ser crónicas, progresivas y autoperpetuantes. ¿Qué significa eso? Que los antígenos van a ser persistentes y se van a estar amplificando. ¿Por qué se van a estar amplificando? ¿A qué se refiere la amplificación? Mientras más se dañen los tejidos, más se van a liberar antígenos propios que pueden reactivar el mismo proceso autoinmune. Si hay una célula, el linfocito el linfocito T que está destruyendo una célula beta, esa célula beta va a liberar todavía más DAMPs, va a liberar todavía más antígenos propios que van a poder ser reconocidos por células autorreactivas y van a poder estar empeorando esa situación. Nada más vemos dos ejemplos de enfermedades autoinmunes. Una de ellas es lo que sucede con los pacientes. Una de ellas es el lupus eritematoso sistémico. En esta enfermedad autoinmune, los pacientes van a producir una gran cantidad de anticuerpos dirigidos contra una amplia gama de antígenos propios. Uno de los autoanticuerpos que van a caracterizar a las pacientes con lupus eritematoso sistémico son justamente anticuerpos dirigidos contra las nucleoproteínas, proteínas que se encuentran asociadas al DNA. Una posible, una teoría del origen de estos autoanticuerpos dirigidos contra nucleoproteínas es un proceso de inflamación crónica que se puede estar desarrollando en cualquier lugar y que ese proceso de inflamación crónica puede estar permitiendo que neutrófilos que están en esa inflamación estén liberando trampas NETs, estén desarrollando la netosis de manera continua. La liberación la activación de esos neutrófilos para hacer sus NETs, liberar sus redes de cromatina,
puede favorecer el desarrollo de autoanticuerpos dirigidos como contra nucleoproteínas, porque acuérdense que cuando un neutrófilo genera sus NETs, literalmente libera todo el contenido de su núcleo hacia el exterior, se destruye el neutrófilo, ya no sirve el neutrófilo. El objetivo es atrapar un patógeno, pero en esta liberación de la cromatina también va a liberar nucleoproteínas. Eventualmente esas nucleoproteínas, por algún fallo de tolerancia sistémica de central, van a ser procesados, van a llegar a la médula ósea, pueden ser procesados o pueden activar linfocitos T y eventualmente favorecer el desarrollo de anticuerpos dirigidos contra nucleoproteínas. Es en lo que en el laboratorio yo creo que se lo hicieron, desarrollaron como anticuerpos antinucleares. En este caso, para los pacientes se van a estar formando inmunocomplejos que se van a estar depositando en pequeñas, en las paredes de los vasos sanguíneos. Un inmunocomplejo es el resultado de la reacción antígeno-anticuerpo entre un antígeno y un anticuerpo, pero una de las características de los inmunocomplejos es que son muy pesados, eventualmente van a precipitar. Esa precipitación de los inmunocomplejos, que no es inmediata, sucede después de tiempo, puede estar sucediendo en pequeños vasos sanguíneos. En esos pequeños vasos sanguíneos, pues hay células endoteliales que están captando, donde se están depositando esos inmunocomplejos. Sobre esas células endoteliales, en presencia de esos inmunocomplejos, se va a estar activando el complemento. ¿Por qué? Pues se va a estar activando la ruta clásica del complemento. Mientras haya un complejo antígeno-anticuerpo sobre una célula, ahí en esa célula se va a estar activando el complemento. Eso va a causar destrucción de las células endoteliales, de esos pequeños vasos sanguíneos, causando lo que se conoce como vasculitis. En estos pacientes se genera una marca característica en forma de mariposa a nivel en el rostro, en la cara. Esa marca de mariposa pues es característica de los pacientes con lupus, la marca del lobo también le llaman así, y corresponde justamente a una destrucción de los pequeños vasos sanguíneos por activación del complemento. Pero el problema viene cuando estos pequeños inmunocomplejos se comienzan a depositar a nivel del glomérulo. Si se depositan a nivel del glomérulo, el complemento comienza a destruir células epiteliales glomerulares. Y esa destrucción de las células epiteliales glomerulares va a dar como consecuencia una deficiencia en el proceso de filtración de la sangre y prácticamente se pierde la función del riñón. En todas las enfermedades autoinmunes, una vez cuando se genera una respuesta adaptativa, donde hay participación de anticuerpos, donde hay participación de linfocitos T, donde hay participación de linfocitos B, porque estamos hablando de los mecanismos de tolerancia, ¿sale? Eventualmente se va a generar un empeoramiento de esa enfermedad autoinmune si no hay cuidado suficiente. Ese empeoramiento generalmente tiene que ver con una mayor participación de las respuestas inmunes innatas. En cualquier enfermedad autoinmune, artritis, lupus, miastenia grave, en cualquier proceso autoinmune, cuando se implican neutrófilos, macrófagos, que llegan al sitio donde está sucediendo la inflamación, y esos neutrófilos y macrófagos y están activados, llegan al lugar al sitio donde está sucediendo el daño y generan un daño mayor. Ese daño mayor empeora la situación y generalmente cuando hay neutrófilos, macrófagos en articulaciones o a nivel el proceso está agravado. Aquí es al revés. Primero se genera una autoinmunidad adaptativa y la activación de una respuesta inmunitaria que no son excluyentes una de la otra puede empeorar la situación. La artritis reumatoide pues, es otro ejemplo de autoinmunidad. En esta se genera un proceso inflamatorio a nivel de las articulaciones. Se parece mucho a lo que sucedía con el lupus eritematoso. En este caso, para la artritis reumatoide se forman autoanticuerpos de isotipo IgG e IgM que van a estar dirigidos contra las regiones Fc de las IgG. Es decir, voy a tener anticuerpos IgG anti-FC de IgG y voy a tener anticuerpos
IgM anti-FC de IgG, ¿sale? Esta inmunidad va a ser una autoinmunidad sistémica. Se van a estar formando complejos inmunes entre IgG, IgG e IgM e IgG. Estos complejos inmunes también van a ser muy pesados, van a estar depositándose en alguna región, en particular en las articulaciones. Estos autoanticuerpos IgG e IgM dirigidos contra FC de IgG se les conoce como factores reumatoides. Son anticuerpos que se diagnostican, que se buscan en el laboratorio para poder identificar el desarrollo de un proceso de artritis reumatoide. Bueno, entonces aquí los inmunocomplejos también se van a estar formando y se van a estar depositando y activando el complemento. Estos inmunocomplejos en particular comienzan a depositar mucho a nivel de la membrana sinovial en articulaciones. Sobre esa membrana sinovial en articulaciones se puede estar activando el complemento y puede estarse dañando esa membrana sinovial, lo que da como resultado que ese pequeño espacio entre articulaciones que está aislado de todos estos componentes se esté rompiendo y se estén liberando otros más que puedan favorecer un proceso inflamatorio, como DAMPs. Dentro de ese proceso inflamatorio, la llegada de macrófagos, la llegada de neutrófilos van a empeorar justamente el proceso, esa inflamación. Van a estar liberando mediadores inflamatorios, van a estar liberándose prostaglandinas, van a estar liberándose TNF, va a estar liberándose interleucina 1 beta, que van a favorecer la inflamación. Y las proteasas de los neutrófilos y las especies reactivas de los macrófagos van a causar un mayor daño al cartílago. Eventualmente estos macrófagos que van a estar dañando el cartílago pueden diferenciarse hacia un perfil M2. Si se diferencian a un perfil M2, van a ser macrófagos que van a ser profibróticos. ¿Qué va a pasar en la articulación cuando ya ha sucedido un daño muy grande y se active un proceso fibrótico? La articulación se pierde. En lugar de que las dos cartílagos de los dos huesos cartílago hialino, esté favoreciendo la movilidad entre los dos huesos, si ese cartílago hialino se está perdiendo por el proceso inflamatorio, y si hay macrófagos que están favoreciendo un proceso de fibrosis, esa articulación se va a perder. La fibrosis va a pegar a los dos huesos, literalmente, va a pegar a los dos huesos, causando una deformación en los dedos o en la articulación, que es la que caracteriza a los pacientes con artritis reumatoide. Los anticuerpos, los factores reumatoides son el marcador, digamos, de la artritis reumatoide. Ustedes como médicos pueden mandarles a un paciente sus factores reumatoides y con eso darse una idea de en qué está el paciente cuando ven reumatología. Pero hay otros anticuerpos que apenas están comenzando a introducir en los laboratorios, que también dan una idea de un proceso de autoinmunidad, no nada más para artritis, para otros muchos procesos autoinmunes. Son anticuerpos antiproteínas citrulinadas. Sucede que una proteína tiene residuos de lisina, ¿verdad? De arginina, perdón, arginina, es arginina. Pero sucede que esos residuos de arginina están aminados, ¿sale? Hay una enzima de los neutrófilos que se llama arginina desaminasa, que quita ese grupo amino de las argininas, y en su lugar deja un aminoácido, un residuo de aminoácido en esa región que se le llama citrulina. Ese aminoácido citrulina, lo puse así como sé. Ese aminoácido citrulina no es un aminoácido común que se esté asociando a las proteínas, sino nada más va a ser uno, va a ser otro, va a ser otro, va a ser otro, va a ser otro. Estas son proteínas citrulinadas. Esa citrulina no es un aminoácido común que se encuentre codificado dentro del código genético, valga la redundancia. Por lo tanto, frente a esas proteínas citrulinadas, se pueden ir desarrollando autoanticuerpos, anticuerpos que van a reconocer esas proteínas citrulinadas.
Entonces, en muchos laboratorios lo que se hace es buscar justamente la presencia de estos autoanticuerpos antiproteínas citrulinadas. Estos anticuerpos aparecen de forma más temprana que, por ejemplo, los anticuerpos factores reumatoides. Estos factores reumatoides ya se presentan cuando la enfermedad está muy bien establecida, pero estos anticuerpos antiproteínas citrulinadas aparecen mucho antes, son de los primeros en aparecer. También en otras enfermedades autoinmunes, como se llama una que se llama síndrome de Sjögren, me parece que también en el lupus son de los primeros en aparecer. Entonces, si les interesa en algún momento la reumatología, identificar esos anticuerpos antiproteínas citrulinadas, es un marcador temprano, más temprano, de un proceso de autoinmunidad. Y hasta aquí llegó el curso. ¿Tienen alguna duda de esto? Yo sí, doctor, una duda pequeña. Yeah. Cuando hablamos de lo que era la propia tolerancia periférica de los linfocitos T, mencionamos a la proteína BIT y a la proteína BIM. ¿Son dos proteínas distintas? Sí, son proteínas que desestabilizan la membrana de la mitocondria. Ok. Gracias. ¿Nadie más? Bueno, hasta aquí llegó el curso. Me dio mucho gusto poder compartir con ustedes, pero yo necesito darles revisión porque la jefa de grupo tiene que firmarme un formatito, por eso les preguntaba de la calificación. Entonces, me parece que ya les di revisión nada más me faltaría de lo del examen de ayer, ¿de acuerdo? De los que hemos hecho, nos faltaría el último parcial. Sí. Entonces, mañana nada más les voy a pedir que me den media hora para revisar las preguntas. A la jefa de grupo le voy a pasar un formatito, nada más donde tiene, tiene que firmar de que sí les di revisión, al menos de los primeros 3 parciales, me faltaría el último. Y el último parcial, pues nada más va a ser esta última unidad, entonces está fácil. ¿Sale? Doctor, Dígame. había dicho que el último parcial es acumulativo. No, dije todo lo contrario. Ah, Que el último parcial no es acumulativo. Y ya gracias. se quitó eso. ¿Sale? No sé si ya me dieron fecha, Kenny, del último parcial. No recuerdo, la verdad. Doctor, Azul tuvo problemas con el internet. Ah, bueno, ahorita lo checo, pero no me ha dado fecha para el último. Se me hace que aún no nos podemos organizar en el grupo. Bueno, no sé, compañeros, si alguien se acuerda. Pues desgréñense ustedes, pónganse de acuerdo y me avisan. Acuérdense que nada más es una semana realmente para los exámenes. La siguiente semana. ¿Sale? Entonces pónganse de acuerdo, me avisan y sin problema. Incluso en la hora, nada más avísenme con tiempo si no quieren que sea a las 8, que sea más temprano, que sea más tarde, pues igual, no hay problema. Entonces, nos vemos mañana nada más para su revisión. Cuídense mucho. Muchas gracias, chicos, por haberme aguantado. No, gracias. Gracias a usted, profe. Gracias a usted, doctor, Gracias. por aguantarnos a nosotros. Profe. Pues yo ni los oía. Nos vemos, cuídense, bye. Adiós, profe. Bye, bye. Adiós, doctor. Nos Adiós, vemos. profe. Buen día. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor.